Muy buenos días, maestro. Mi nombre es Ulises Ismael Vázquez Vicente, alumno del quinto semestre de Ingeniería de Energías Renovables, y voy a realizar una pequeña presentación de los tipos de investigación. Además, se anexará una evidencia de un experimento realizado respecto a un reloj solar, y se van a responder preguntas en base al tipo de investigación que se utilizó para realizar este experimento. Bien, comenzaré con la introducción. Podemos decir que aunque el método científico es uno solo, existen diversas formas de identificar su práctica o aplicación en la investigación, de modo que la investigación se puede clasificar de diversas maneras. Nos muestra que enfoques positivistas promueven la investigación empírica con un alto grado de objetividad, suponiendo que si alguna cosa existe, existe en alguna cantidad, y si existe en alguna cantidad, pues es posible medirla, cuantificarla, ¿no? Entonces, esto nos da lugar al desarrollo de investigaciones conocidas como cuantitativas, las cuales se apoyan en las pruebas estadísticas tradicionales. Pero especialmente en el ámbito de las ciencias sociales se observan fenómenos complejos y que no pueden ser alcanzados, pues a ser observados, a menos que se realicen esfuerzos de tipo holísticos con alto grado de subjetividad y orientados hacia las cualidades más que a la cantidad. Así se originan diversas metodologías para la recolección y análisis de datos. No necesariamente tienen que ser datos numéricos, con los cuales se realiza la investigación conocida con el nombre de investigación cualitativa. Bien, la forma más común de clasificar las investigaciones es aquella que pretende ubicarse en el tiempo, es decir, según su dimensión cronológica, y distingue entre las investigaciones de las cosas pasadas, la histórica, de las cosas del presente, descriptiva, y de lo que puede suceder, que es la investigación experimental. Muy bien, comenzaré hablando un poco de cierta parte de la investigación básica, que es la investigación diagnóstica. Bien, los estudios exploratorios o diagnósticos sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular. También nos sirve para investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. Los estudios diagnósticos o exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos. Generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio. Además, también, pues en pocas ocasiones distinguen relaciones potenciales entre variables o establecen el tono de investigaciones posteriores más elaboradas o más rigurosas. Estas indagaciones se caracterizan por ser más flexibles en su método en comparación con las investigaciones descriptivas, correlacionales o las investigaciones explicativas, y son más amplias y dispersas. Asimismo, implican un mayor riesgo, requiere de gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del quien está investigando, es decir, del investigador. Las investigaciones exploratorias, por lo general, además, no llevan una hipótesis como tal. La investigación descriptiva, que es otra parte de la investigación básica, nos dice que los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación, es decir, una descripción del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo de medición, de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, de personas, de grupos o fenómenos bajo un cierto análisis. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica. Es posible que de alguna manera se integren las mediciones, la medición de dos o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta pues el fenómeno del que estamos hablando, pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación entre pues estas características, es decir, solamente del fenómeno. En algunos casos los resultados pueden ser usados para realizar predicciones.
Por otro lado, la investigación explicativa, que es también parte de la investigación básica, nos dice que los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de lo que es un fenómeno, apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales, pretenden responder a preguntas como por qué ocurre, en qué condiciones ocurre, eh, pues son más estructurados y en la mayoría de los casos requieren del control y manipulación de las variables en un mayor o un menor grado. Es de mucha utilidad porque responden a las preguntas como qué efectos tienen por decir un ejemplo, ¿no? ¿Qué efectos tiene en los adolescentes mexicanos, habitantes de zonas urbanas y de nivel socioeconómico pues muy elevado, que la población vea videos musicales con alto contenido sexual, a qué se deben estos efectos, qué variables mediatizan los efectos y de qué modo? ¿Por qué dicha población o adolescentes prefieren ver este contenido musical respecto a otros tipos de programas y videos musicales? ¿Qué usos dan los adolescentes al contenido de estos videos musicales? ¿A qué graficaciones derivan estos al exponerse a los contenidos de los videos musicales? Bueno, las investigaciones explicativas pues son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y de hecho implican los propósitos de estos: exploración descriptiva, correlacionar y asociar. Además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen pues énfasis, al que hacen referencia. Por otra parte tenemos la investigación documental y la investigación de campo. Nos dice que bueno, a continuación vamos a hablar de otros tipos de investigación y en este caso se toma como criterio el lugar y los recursos donde se obtiene la información requerida. Bien, nos dice que ahí aparecen dos definiciones en la diapositiva, que es el documental es una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de información contenida en documentos y la presentación sistemática, coherente y suficiente argumentada de nueva información en un documento científico. Es decir, la investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos, ya sea libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etcétera. Por otro lado, dice que la investigación de campo, también llamada investigación directa, es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos y que son objeto de estudio. Es decir, la de campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos de este objeto de estudio. Inclusive hay otra que es la investigación mixta, que es aquella que participa es aquella que participa de la naturaleza de la investigación documental y de la investigación de campo. Esto respecto a un autor pues el nombrado Zorrilla, 1993, dice. Por otro lado, tenemos la investigación experimental y no experimental. Es decir, cuando se clasifican las investigaciones tomando como criterio el papel que ejerce el investigador sobre los factores o características que son objeto de estudio, la investigación puede ser clasificada de esta manera. Nos dice que en la investigación experimental el investigador no solo identifica las características que se estudian, sino que las controla, las altera o manipula, con el fin de observar los resultados al tiempo que procura evitar que otros factores intervengan en la observación. Es decir, que cuando es experimental, el investigador no solo identifica las características que se estudian, sino que las controla, las altera o manipula, con el fin de observar los resultados al tiempo que procura evitar que otros factores intervengan en la observación, como venía diciendo en la diapositiva. Y cuando el investigador se limita a observar a solamente observar los acontecimientos sin intervenir en los mismos, entonces se desarrolla una investigación no experimental. Esto es las definiciones de qué es experimental y qué es no experimental. Finalmente tenemos el tipo de investigación transversal y longitudinal. La investigación, bien, podemos ver los conceptos aquí en la diapositiva. Nos dice que la investigación transversal, también conocida como investigación transeccional, recolecta la información o los datos en un solo momento, en un tiempo único. Tiene como propósito describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.
Por otro lado, la investigación longitudinal recolecta datos a través del tiempo sobre variables o sus relaciones en dos o más momentos, en puntos o periodos específicos, para hacer inferencia respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias, ya sea tomando a una población, a una subpoblación o a los mismos sujetos. Es decir, la investigación, según el periodo de tiempo en que se desarrolla, puede ser de tipo horizontal o longitudinal, cuando se extiende a través del tiempo dando seguimiento a un fenómeno, o puede ser vertical o transversal, cuando apunta a un momento y tiempo definido, determinado. En el primer caso, la investigación puede consistir en el seguimiento durante, no sé, un periodo de X años, pongamos 35 años de desempleo de intelectual de cierta población, ¿no? Identificar el impacto de factores hereditarios y de factores ambientales. En cambio, una investigación transversal sería un estudio de grado de desarrollo intelectual según las teorías de Piaget entre la misma población que tiene cierta determinada edad. Y bueno, esos son los tipos de investigación, sus conceptos, sus definiciones y algunas características. Voy a presentar lo que es mis evidencias del reloj solar. Aquí se puede ver el resultado del experimento. Y bueno, voy a explicar más o menos lo que hice. Al principio pues tuve que cortar un cuadrado de 24 centímetros de ancho y de largo, dos rectángulos de 12 centímetros por 24. Ahí se observan las imágenes. Después tuve que dividir el cuadrado en cuatro partes iguales, representando ahora sí que cuatro cuadrantes, ¿no? Y tracé líneas divisoras a cada 15 grados para establecer las zonas horarias. Y esto únicamente solo en la parte de abajo, que es la que iba a ocupar. Al haber trazado, tuve que establecer los puntos cardinales para guiarme, norte, sur, este, oeste, y las horas horarias, o bueno, las horas en que el sol los rayos solares tocan la Tierra. Y después de eso realicé cortes laterales sobre los cartoncillos que había cortado de 12 por 24, esto con la finalidad de igualar la inclinación a la que se encuentra nuestra nuestro municipio, es decir, el istmo de Tehuantepec, Juchitán, que están aproximadamente entre 17 grados o 16-17 grados de inclinación para que los rayos solares lleguen a la Tierra. Bien, posterior a eso pegué los costados, ahí se puede ver en la imagen de la izquierda la inclinación correspondiente de los 17 grados de inclinación. Y por último, coloqué un palillo de madera para que cuando el sol toque el modelo pueda reflejar sus rayos solares en forma de una sombra y, y se pueda reflejar en el papel cascarón. Finalmente, me tocaría pues de ver si funciona, ¿no? Y utilicé la brújula de mi teléfono para posicionar el reloj de forma correcta, ya que debe estar orientado hacia el norte. Ahí en la imagen de la izquierda se puede observar las coordenadas geográficas de mi ubicación, la altitud, la hora a la que tomé la medición, que eran a las 3:44, y el reloj, que pues podemos comprobar que sí funcionó, ya que la hora está aproximada a las 4 de la tarde, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de investigación se utilizó en la fabricación del reloj? Al principio creí que era una investigación, pues, experimental, porque hice un experimento, pero me di cuenta de que realmente no alteré las variables, que es el tiempo en este caso, es decir, las variables no se alteraron, no tuve que modificar el tiempo, sino que solamente me limité a la observación de lo que estaba sucediendo. Entonces determino que es una investigación de tipo no experimental porque solamente me limité a observar y no controlé o no manipulé ninguna variable, en este caso pues es el tiempo. ¿Qué puedo concluir respecto a esto? Yo creo que es importante saber las características y los tipos de investigación que existen para realizar buenos trabajos. Es decir, escoger o determinar un tipo de investigación nos hará definir y centrar las técnicas y métodos posibles a emplear de una forma correcta y eficiente. En general, establece todo el enfoque de la investigación, influye en los instrumentos, en todo.
y hasta la manera en que se analizan los resultados que voy a obtener. Muy bien, por último y para concluir mi trabajo, que ya me excedí un poco de tiempo, anexo las referencias que utilicé. Es posible revisarlos en el Google Académico, solamente copiando, pegando la dirección. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.